Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en la Sala San Borondón en esta presentación en sociedad, por decirlo de alguna manera, de dos nuevos hijitos que tenemos en el Centro de la Cultura Popular Canaria, que nos ha traído Pepa Aurora. Ella ya no nos trae un niño, sino dos. Y estamos realmente muy felices de tener encima de la mesa por fin dos delicias de libros para niños, aunque ella nos decía antes, cuando estábamos charlando previo al acto, que realmente son libros para mayores también, además porque se lo dice la gente, ¿no?, que son libros que tienen otra lectura también para los adultos. Para el Centro de la Cultura Popular Canaria y para las instituciones que han hecho posible que estos dos libros, La Isla de los Colores y El Monte de las Brumas, vieran la luz, y las voy a mencionar porque siempre es importante recordar que a esas instituciones que buscan, se rascan el bolsillo y encuentran unos dineritos para hacer posible labor cultural como la que Pepa Aurora no se cansa de hacer. En el caso de La Isla de los Colores, los ayuntamientos de Ingenio, Santa Lucía y Telde, así como la Caja de Canarias, y en el libro El Monte de las Brumas ha sido el Ayuntamiento de Telde y la Caja de Canarias, que junto con el Centro de la Cultura han hecho posible que vieran la luz estas dos obras. Recordar también que aparte de este público tan amable y tan especial que tenemos esta noche en la sala, pues nos están escuchando miles y miles de oyentes, yo creo que sí, y les mandamos un saludo a través de Radio San Borondón. Tenemos muchos amigos fieles que nos siguen y algunos que nos escuchan siempre por las noches, porque saben que en la Sala San Borondón hay actos pues siempre de mucho interés. Bueno, yo no voy a hablar del contenido de los libros porque para eso hemos invitado a otra querida amiga, que es María Gutiérrez. De Pepa Aurora, bueno, pues ¿qué vamos a decir? Yo creo que todos los oyentes la conocen. Es una magnífica escritora de literatura infantil, narradora oral, que ha desarrollado una labor ingente y novedosa en Canarias en la creación literaria, especializándose en el mundo de los niños. Ha sido docente durante muchísimos años. Y bueno, voy a decir algunos datos de su biografía. Ha publicado una veintena de libros de cuentos y varios recopilativos de la tradición oral. Desde el año 1988, fecha en la que se incorpora al grupo de narradores orales hispanoamericanos, ofrece sus historias por los colegios, bibliotecas y casas de cultura de las islas, de la península y en festivales de diversos países de Hispanoamérica. Ha trabajado en miles de actividades relacionadas con la literatura infantil, talleres y en diferentes proyectos pedagógicos, recibiendo numerosos premios por su trabajo, como el Premio Chamán, máximo galardón que concede la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral por su trabajo con niños. Es autora de numerosas publicaciones, por nombrar algunas: Millo Tierno, Papateide, Cuentos Canarios para los más jóvenes, Popó, El Escarabajo de las Dunas, La Morena Chipiripi, Cuentos Canarios para Chinijos, y un libro en edición bilingüe, español-inglés, Un barranco junto a tu casa, entre otros. Bueno, y agradecerle muchísimo también a María Gutiérrez, otra querida amiga que se ha dedicado al mundo de la docencia y también a la escritura. A María la hemos tenido en varias ocasiones en la Sala San Borondón, también presentando algún libro precisamente infantil y recitando poesía, así que vamos a recordarle que ojalá la veamos pronto de nuevo y la escuchemos de nuevo en esas, bueno, pues veladas poéticas que a veces organizamos aquí en la Sala San Borondón. Como decías, maestra, escritora. En su larga trayectoria literaria destacan premios que ha recibido de narrativa, teatro y crítica. Bueno, recibió el primer premio del primer certamen de cartas de amor del Círculo de Amistad 12 de enero, o el primer premio del tercer certamen de relatos breves Mujeres, promovido por el Ayuntamiento de Santa Cruz. Entre otros premios, destacar también la labor que ha hecho María Gutiérrez en el colectivo Arimaguada de Educación Afectivo-Sexual, donde ha desarrollado una importantísima labor en el campo de la promoción de la educación afectivo-sexual. Bueno, pues yo creo que ya toca el momento de que tomen ellas la palabra. Muchísimas gracias. Gracias.
Buenas noches. Saludos también para todas las personas que nos escuchan y para los amigos que nos acompañan aquí, las amigas también. Buenas noches, Pepa Urara, y me alegro de estar aquí contigo y felicidades por estos 2 libros tan bonitos, de verdad. Yo leo, siempre leo, la gente que me conoce lo sabe, porque me desordeno en las ideas y prefiero seguir un hilo conductor con lógica. He pergeñado unas líneas y voy a leerlas para no desordenarme. Es una osadía hablar de un libro de Pepa Aurora y doble el atrevimiento si son 2 los libros. Porque, ¿qué no se ha dicho y se ha escrito de ella ya? De cualquier manera, para mí es un placer hacerlo y agradezco la oportunidad. Y hacerlo aquí, en San Borondón, una emisora cuyos micrófonos están siempre abiertos para nuestras voces y para nuestros versos, para nuestra cultura. Gracias. Hoy hablaremos de 2 libros. La Isla de los Colores es para los más jóvenes, es el dedicado a los más pequeños, me parece a mí, no estamos de acuerdo, parece. Sí, un libro muy bonito. Sí, estamos. Un libro muy bonito, en formato grande, atractivo en la presentación, manejable y fácil de leer, como todos los de esta colección. Y con ilustraciones de Morgan, nada menos, al cual felicito por unos dibujos tan hermosos, fruto de un esmerado trabajo y de su interés por los más pequeños. La literatura infantil es una tarea difícil desde mi punto de vista y en la que podemos patinar si no hay oficio. Y Pepa Aurora lo posee. No patina. La literatura para niños y jóvenes se ha empeñado durante años en 2 objetivos. 2 defectos que las personas que escribimos debemos evitar. Hay que evitar alejar a los niños de la realidad, de la verdad. Y también hay que evitar adoctrinarlos y no ir diciéndoles lo que deben hacer en cada momento como si fueran incapaces de comprender. Son jóvenes, no son bobos. Siempre menciono estos 2 aspectos porque me parecen muy importantes. Esto no quiere decir que los libros para los más pequeños no fomenten la imaginación y la fantasía. Claro que se hace imprescindible despertar fantasía e imaginación. La literatura toda es ilusión. Yo hablo de la ilusión de la magia, la capacidad de hacernos creer lo que leemos, convertir lo imposible en verosímil. Fantasía e imaginación sin falsear la realidad, sin ocultar verdades ineludibles. Los niños desprecian a los compañeros en ocasiones y no todo es siempre amor en los patios de recreo. Menciono este extremo porque es un tema que aborda uno de los cuentos de la Isla de los Colores. Estos 2 libros son honestos en eso, no engañan y al tiempo divierten, entretienen invitando a la reflexión sobre temas importantes a los que nos enfrentamos las personas cada día y buscando soluciones originales. Como ejemplo, valgan las gafas unirrayadas. Para saber de qué hablo, deberán leer el cuento. Pepa Aurora no considera tontos a los chicos, ni cree que sean un público menor. Al contrario, los considera un público excepcional. Receptores especiales de sus historias, donde se combinan, bien amalgamadas, fantasía y acción para abordar distintas realidades sociales como la marginación, la discriminación por la diferencia o el consumismo. Sus cuentos hablan por sí solos. Exentos de moralejas, de moralinas y de majaderías, narran peripecias fantásticas de personajes extraordinarios que se enfrentan a conflictos reales y los resuelven. La Isla de los Colores contiene 8 cuentos, todos narrados en tercera persona. En 6 de ellos la autora cuenta la historia de un personaje, de un animal. Una gaviota, una gacelita, una ovejita, una gata, una camella y una ratita. Todos estos personajes femeninos, curiosamente, se enfrentan cada una a un problema diferente, real, duro como la existencia misma, y ellas consiguen superarlos. Con valentía, con entereza, con tenacidad, con el trabajo cooperativo, con confianza en la vida y en los semejantes, logran sus objetivos. La autora no hace afirmaciones,
no concluye sentencias categóricas sobre lo contado. Los personajes actúan, se relacionan unos con otros, reflexionan sobre sus necesidades, deseos, sueños y se lanzan en su consecución. La gaviota Onila se empeña en buscar la felicidad, aún a costa de su propia vida. La búsqueda de la felicidad, que no es otra cosa que el bienestar interior y exterior. La esperanza de la solidaridad que salva a Belita, la gacelita. Los distintos se rebelan en Bora, la ovejita que sufre discriminación por la diferencia, y triunfan. El afecto, la aceptación de la realidad y la adaptación al medio laten en lo profundo de Marina y Raspilla. Mientras que en La ratita pizca aparece el tema de la supresión de la frontera. Emigrar para sobrevivir. Lo dice mi amiga Paloma, siempre lo recuerdo. El mundo es de todos, hasta de las ratitas y de los bisnietos de sus tataranietos. Muy alejada, por cierto, esta ratita valiente y solidaria de la ratita presumida clásica. Pero ese es tema para otra disertación. Los otros dos cuentos que completan el libro no tienen a animales como protagonistas. Los héroes aquí son humanos. La historia que da título al libro, La isla de los colores, el primer cuento, narra la historia de un colectivo de gente feliz que quiere vivir en paz y a su propia manera, sin injerencias, ni directrices, ni decretos. Y esos habitantes de colores del cuento, que poseen la felicidad, lo consiguen. Logran librarse del tirano que pretende imponer sus criterios. Y el cuento que cierra La isla de los colores, titulado La niebla de la felicidad, es una historia donde el consumismo más depredador se alimenta de seres humanos, los abduce borrándolos. Se plantea la lectura como alternativa. Es obligado, pues, para no borrarnos, leer La isla de los colores. Un conjunto de 8 cuentos que enfrentan a los pequeños con distintas realidades a través de historias fantásticas, originales y divertidas. Pepa Aurora narra con honestidad, no enjuicia, no alecciona. Y estas son historias y cuentos para disfrutar de la lectura, de los acontecimientos narrados y reflexionar sobre la vida y las actitudes con que nos relacionamos unos con otros y con las que nos enfrentamos a las dificultades. Les invito a disfrutar de la lectura de La isla de los colores y, si cabe, a que disfruten aún más de su lectura en voz alta, contándolos a los más chicos, a niñas y niños no lectores, y para todo el que quiera escuchar una historia. Leer para los otros, que es lo que haces tú, ¿verdad, Pepa? Contar. Y Pepa Aurora es una contadora de cuentos. Y en La isla de los colores queda de manifiesto. Tan cerca de la oralidad, fuente de la que bebe tan bien. Cuenta y lo hace a través de personajes curiosos y simpáticos. Cuenta para aproximar a los niños y a las niñas a la vida, con sencillez, sin excesos y desde la ternura. 8 cuentos variados para mostrar otras formas de vivir, maneras nuevas y diferentes de abordar las situaciones complicadas y solucionar los problemas aplicando el ingenio. Con inteligencia, desde la acción y sobre todo desde el afecto y la proximidad. 8 cuentos cuyos textos se hallan repletos de imágenes, asociaciones originales, grandes metáforas, paralelismos que muestran el dominio del lenguaje y los recursos expresivos que tiene la autora y en los que predomina el lenguaje coloquial, de la conversación amena y divertida. Un lenguaje no exento de humor e ironía, cargado de expresiones sencillas, populares y al tiempo modernas, actuales, adaptadas al habla de los lectores. La lengua del habla, en una demostración del trabajo lingüístico consciente, del gusto por la lengua y del juego con el lenguaje, en un ejercicio de madurez narrativa que solo la imaginación y el quehacer concienzudo de Pepa Aurora puede producir. El Monte de las Brumas, que es este otro libro, el segundo, que presentamos esta noche para lectores, yo digo que un poquito mayores de 8 años, para 9 años, 10 años. Este libro me ha regalado un viaje de sorpresa,
Un regreso inesperado a mi Gomera querida, una vuelta llena de ternura a la isla de mis amores, de la mano de Orone. El Monte de las Brumas, El Monte de las Brumas, es una novela tamaño bolsillo con ilustraciones de Emilio Almoguera, muy bonitas también. Una historia para los más jóvenes con estructura de novela y un personaje principal, una niña que narra en clave de diario, en primera persona pues, y que a lo largo de 9 capítulos nos presenta la isla tal cual la perciben sus pequeños ojos curiosos. La protagonista va dando voz a otros personajes que a su vez cuentan historias en tercera persona, leyendas, anécdotas. Y las historias se van desgranando. La leyenda de la princesa Orone y la tristeza de nuestras leyendas, la de la princesa Ibaya, la de los chorros de Pina, la historia de Tixiade, la bruja rebruja, los paseos por el monte, los senderos, el alisio, el silbo, y así todo. El recurso narrativo del cuento dentro del cuento, la historia dentro de la historia, es casi omnipresente. Orone va escribiendo su diario e incluyendo las leyendas, aventuras y cuentos transcritos directamente desde las voces de su abuela o de su tío, tal cual ellos las cuentan, al hilo de su narración, combinando pues primera y tercera personas. Las historias se van insertando en la línea narrativa principal. Así, por ejemplo, Orone transcribe una historia que le cuenta a su abuela e insertada en ella aparece una leyenda, con lo que tenemos ya 3 niveles de narración. En el Monte de las Brumas, el grado de complejidad narrativa ha ascendido considerablemente respecto al de la Isla de los Colores. Porque en este segundo libro hallamos un trabajo consciente de creación literaria y un esfuerzo importante a distintos niveles. Estructural, en el tiempo de la obra, como hemos visto, en el espacio, en la configuración de los personajes, con los recursos expresivos y con el léxico. No sugiero con esto que El Monte de las Brumas sea mejor libro. No quiere decir eso. Son obras diferentes y han sido creadas para responder a distintas necesidades, por lo que cada una presenta unas características distintas. Si Pepa Aurora escribiera todos los cuentos iguales, no sería la escritora que es. En ambos libros el diálogo es importante, acertado y conciso, fluido y el imprescindible. No abusa la autora de este recurso. Pepa Aurora parece darle importancia al ritmo en su escritura, no solo al ritmo de la narración, de la acción, no solo a ese ritmo, sino al ritmo que imprime a las palabras. En los dos libros se hacen presentes el ritmo y el elemento poético, pues fluyen sus cuentos como manantiales cantarines. El Monte de las Brumas es la excusa para realizar una incursión en el paisaje y un repaso por la geografía de La Gomera, por su orografía. Léanlo, les recomiendo que lo lean y descubran la interpretación que hace la autora sobre el origen de los roques. El Monte de las Brumas dije que es una excusa para una incursión en el paisaje, en la geografía y en la orografía. Y también es una excusa para narrar la historia de la isla. El mundo aborigen, la llegada de los españoles, Cristóbal Colón y sus amores con Beatriz de Bobadilla. Es un libro que emocionará a los mayores y alucinará a los más chicos. Da para mucho El Monte de las Brumas. Unas vacaciones en La Gomera para presentar sus costumbres, folclore, gastronomía, sus lugares especiales, mágicos, sus leyendas, y es una invitación al rescate de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de nuestras palabras. Los primos descubren los productos del país, la fruta, el queso y el vino de Vallehermoso. ¿Por qué son especiales? Las fiestas del Paso, las de San Marcos, el salto de las hogueras, el olor a la sabina, las coplas al santo. Una novela escrita por una contadora de cuentos. El primer capítulo lleva el nombre de la isla y a manera de introducción se aproxima de forma general y nos describe el paisaje. La Gomera y su monte verde, sus laderas de palmas y pajaritos, los colores de la flora y su aroma, para presentarnos luego a la protagonista que nos narra su llegada a la villa. La acción transcurre durante un verano.
y los temas que se tratan en la obra son muchos y variados. El amor, los celos, la renuncia, la lealtad, la curiosidad, la tolerancia, el respeto por los mayores y por lo nuestro. Todo bien engarzado con una descripción maravillosa de los paisajes y unas imágenes sorprendentes. Solo para ir haciendo boca, las olas dan besos de bienvenida, la abuela es un gorrión posado entre las flores, la lluvia olvida un arco iris entre las matas, los rayos de sol filtrándose a través de la vegetación son pajaritos de luz, una vereda de esmeraldas, el abejeo es una orquesta de chácaras, la risa, campanita de Navidad, la voz del tío, cascabel despertador, y así. En esta novela, que va para adelante y hacia atrás continuamente en la vida de La Gomera y en la de sus personajes, el trabajo que la autora ha realizado con el léxico es encomiable. Ha tenido que investigar y profundizar en las palabras de nuestro acervo lingüístico para ofrecerlas en su justo contexto y en su justo momento. Términos aborígenes y palabras del habla canaria que bien combinadas son las que necesitaba para expresar lo que quería. Un alto para una nota. Quiero hacer ahora un pequeño alto. En estos dos libros que comentamos de Pepa Aurora son muchos los aspectos que merecerían atención especial y un estudio pormenorizado. Quiero decirlo porque es importante. Todos estos elementos de los que he venido hablando, argumento, tema, estructura, personajes, tiempo, no son fruto de la improvisación y no reinan deslavazados, sino que sirven a un sentido único, al sentido de la obra. La práctica de la lectura proporciona el saber leer entre líneas, el buscar y hallar el sentido a las historias. Nada hay gratuito en una buena obra literaria, nada es azaroso ni sobra, nada es casual, sino que todo está bien planificado y muy bien ensamblado. El sentido es la razón por la cual la obra fue ideada y creada, y no se lo encuentra uno por casualidad. Se hace necesaria la reflexión, el descubrimiento de la hilación entre todos los elementos para hallarlo. Un cuento con solo tema y argumento es plano, está hueco, está vacío y casi seguro no nos va a gustar. Aunque sea una historia maravillosa con unos personajes magníficos, porque las personas lectoras queremos escarbar, indagar, investigar hasta dar con la clave, con el por qué fue escrita. El sentido profundo que la autora, en este caso, quiso darle. El sentido del Monte de las Brumas, como todos ustedes ya sabrán, es el arraigo. Para mí es el arraigo. Orones representa la búsqueda de las raíces, el descubrimiento del origen y su aceptación, la comunión con la tierra y con las otras especies, el arraigo. Solo conociendo quiénes somos, sabremos a dónde vamos. Y Pepa Aurora sabe que solo podemos ser del mundo desde nuestra propia identidad. El sentido de las historias de Pepa Aurora reposa acurrucado en el sótano de sus cuentos, y para verlo se hace necesario iluminarlo, y los chicos lo hacen estupendamente. No hay más que leer sus comentarios en la red. ¿Los has leído, no? Que te escriben en la red. Sí, bueno. Sí. Pepa Aurora, en ambos libros, en estos dos que presentamos esta noche, realiza una apuesta por la promoción de los valores ecológicos, sociales, de la ética relacional, sin abandonar sus duendes, sus leyendas y fantasmas, que viven escondidos entre la vegetación y que son corpóreos y peludos y dejan huellas. Creando un mundo mágico, plausible, nos muestra la necesidad de vivir de otra manera y nos convence de que sí es posible hacerlo, y si nosotros los descubrimos, cuánto mejor nos lo harán los más pequeños. Hablamos de dos libros atractivos, La Isla de los Colores y El Monte de las Brumas, dos libros para regalar a los pequeños, para leer a los hijos, a las alumnas, a los hermanitos, cuentos para ser leídos y contados que contienen la esperanza, la confianza en que las generaciones futuras amen, conserven y transmitan lo que queremos y nos identifica, lo que somos. Dos libros que tienen la ternura de Pepa Aurora. Léanlos. Gracias.
Qué bonito trabajo, ¿no, Pepa? Preciosos los libros, preciosos los libros. Yo te lo mando por email. Bueno, buenas noches, un besito volado a las personas que han tenido la delicadeza de venir esta noche a estar conmigo, a acompañarme una noche tan terrible como esta, porque me parece que va a descargarse un temporal. De verdad es que no tengo palabras para agradecer las hermosas palabras, repito palabras, y no sé qué decir. Últimamente tengo como la lagrimita en el ojo, y hoy no quiero llorar porque a mí me parece que hoy es un día importantísimo, pues yo soy una persona muy afortunada, y no con la que está cayendo, se imaginen ustedes, con la crisis tan terrible que hay, y con las necesidades, bueno, con todo lo que está cayendo, a uno le cae más que a otro. Yo tengo la inmensa suerte de seguir publicando y de que la editorial Centro de la Cultura Popular Canaria confíe en mí y me publique dos libros que me imagino que habrán sido publicados con un sacrificio tremendo por la que está cayendo y por la que le está cayendo a ellos, y que yo agradezco de verdad con el corazón y enormemente. Gracias a los ayuntamientos que han colaborado en la publicación. Gracias a Morgan, porque sus dibujos a mí me parece que iluminan los cuentos, y me parece que sin ellos el libro no sería el mismo, sobre todo la Isla de las Palabras. Gracias también al ilustrador Emilio Almoguera, que ha sabido darle su toque personal a los dibujos. Gracias al Centro de la Cultura, que me permite usar este foro de San Borondón, y a todos los componentes y empleados que, bueno, conmigo se portan extraordinariamente bien. Bueno, ya sabe que me tienen a la recíproca, ¿eh? No me atrevo a decirle, la verdad, no me atrevo a decir que Dios se lo pague a todos, porque se me ocurrió decirle eso a Juan Carlos de Sancho, que fue el escritor que me presentó en Gran Canaria, y él me contestó, sí, que me lo pague Dios, porque si no, no hay Dios que me lo pague. Y la verdad es que me dejó, bueno, no me atrevo. No es muy corriente, claro, porque yo se lo dije a él el día antes de presentar el libro, y entonces el hombre tuvo que sentarse a escribir sobre la marcha, pues claro, y me dijo, mira, sí, si no, pues es que estuvo toda la noche, dice, escribiendo, y para el día siguiente poder presentarme el libro, porque todo ha sido así un poco rápido, pero bueno, pero ha sido, la cosa es, no es muy corriente que una pueda presentar dos libros, y estoy encantada, y deseando que ustedes lo conozcan y que lo lean sus hijos, nietos, sobrinos, o simplemente que lo lean con los vecinos infantiles. Debería haber cogido una pluma y tachar un montón de cosas que voy a repetir porque ella me lo ha cogido, ¿no? Por ejemplo, que mis personajes, no puedo, hay un montón, incluso creo que la despedida es muy parecida, por algo somos las dos maestras. De decir que, de verdad, mis protagonistas son desde hace muchísimos años, pues las mujeres. Yo creo que bastante han tenido protagonismo los hombres. Y ahora pues da la casualidad que mis protagonistas son todas mujeres, claro, todas las protagonistas desde, yo creo, hace por lo menos 20 años, cualquier libro mío se puede leer, que incluso en historia, donde participan niños, siempre las protagonistas son las mujeres, y que Dios me lo perdone. Yo voy a seguir un orden. Es que de verdad me cansé un poco de leer que los protagonistas de las grandes aventuras, de las cosas más hermosas, siempre son los muchachos. Por lo menos desde que yo era una niña y leía las historias, pues ahora también las niñas la ponemos un poquito, intentar que las niñas también sean protagonistas. Las niñas siempre han sido protagonistas de mujeres guapitas, bonitas, princesitas. Pues ahora le vamos a dar, bueno, yo le estoy dando otro estilo en mis libros, porque en realidad esa es la mujer actual, completamente diferente a como eran en otra época, y por lo menos tiene otros caminos. También, ya iremos viendo que muchas cosas a ver si las puedo pasar. Este primer libro, titulado La Isla de los Colores, no es un libro como otros que he publicado y que seguiré publicando, escrito para que los niños se lo pasen bien leyendo y que de paso aprendan el conocimiento del medio, la cumbre, el pinar, la flora, la fauna y algún que otro hecho histórico. Tampoco lo he hecho con un sentido didáctico en el proceso de la narración de los hechos, ni utilizo exprofesos, topónimos o nombres determinados. Cada relato que he escrito en el libro La Isla de los Colores funciona de manera autónoma. Es decir, tiene su argumento, su escenario y sus personajes, pero a la vez
forma parte de un todo, de una etapa que vivimos y que yo relato. Intento propiciar una lectura abierta a las sugerencias y a las aportaciones comparativas de los pequeños lectores. Bueno, lo de los pequeños y también de grandes lectores, porque según los dos escritores que presentaron mi libro, una mujer y un hombre, pues en Las Palmas, dice que, bueno, que a ellos también les gustaron como personas mayores, porque descubren en eso, digamos, pensamientos y cosas que ellos sacaron, y yo encantada, ¿no? Es una propuesta lúdica que podría servir de referencia en las escuelas para debates y comentarios. Yo sí que le doy importancia a estas narraciones, a valores formativos indispensables y fundamentales para vivir en la nueva sociedad que yo creo, que está creciendo. Son historias cortas y fáciles de leer, con unos finales poco convencionales y con unos magníficos dibujos realizados por J.B. Morgan, que además de ser un maestro, es maestro de la caricatura y del humor. Sus dibujos iluminan los cuentos como chispitas de alegría. Por ejemplo, en el primer cuento que da nombre a la historia, es la historia de una isla ideal. Por eso digo que son cosas donde no se admite jefe discriminatorio y donde el gordo, el flaco, el blanco, el amarillo viven en armonía. Es un lugar perfecto, tanto que nadie sabe dónde está. Desde luego no tiene nada que ver con la isla de San Borondón, aunque de vez en cuando nadie sabe dónde está, pero de vez en cuando uno encuentra rastro de su existencia. El segundo es una historia de gaviota, una gaviota que viene del norte, helada de frío y que quiere, bueno, buscar un lugar donde hacer su nido. Al fin lo encuentra y se integra en el medio. Trato de contar que no, como bien explicó, que no, pero yo no puedo sacarlo ahora del contexto. No debería existir fronteras porque todos los seres deberían tener derecho a vivir donde les guste y a ser felices. O la historia de Belita o la ratita Pisca, que no sabe muy bien si va al norte, rico y poderoso, o si se queda en el sur, y al final comprende que todos los caminos son de ida y vuelta, y ella prefiere estar en un lugar alto donde pueda ver todas las direcciones del camino. Y así, como bien ha dicho la compañera, van apareciendo historias de animalillos buscando por una causa u otra aquí y allá su propio lugar. Debo decirles que estoy orgullosa de haber escrito este libro, que lo he trabajado día a día y que creo que he conseguido decir en él un montón de ideas que me rondaba y que me sigue rondando, digamos, como nueva forma de hacer literatura para los más pequeños y que yo espero seguir publicando en lo sucesivo. En mi segundo libro, El Monte de las Brumas, pues en cambio es una historia compuesta de muchas historias y sigue mi tónica de enseñar deleitando. El Monte de las Brumas es el Garajonay, siempre envuelto en las brumas de la vida. Es la historia de una niña llamada Orone que pasa sus vacaciones en casa de su abuela, en La Gomera, y que escucha de labios de su abuela una serie de leyendas, la leyenda de Tíxiade, de Orone, unas más fantásticas que otras, como una leyenda mitológica de los Roques, cuyos protagonistas pues son seres mitológicos. A través de la trama se va desvelando los entresijos y la forma de vida de una isla, de una de las islas a mí me parece más hermosa, y lo mismo que le pasaba a la compañera, una de las más queridas por mí. Debo decirle que este libro no está escrito en unas vacaciones, así que yo fuera a La Gomera y escribiera el libro porque me gustara, ¿no? En un periodo corto de tiempo, sino que ha sido todo un proceso de aprendizaje y de ir conociendo poco a poco la forma de ser y de pensar de los gomeros, que al principio me parecían personas brutísimas y que no conseguía entenderlas porque tampoco ellos. Una vez fui a comer a un restaurante, eran las 3 y me dijeron, no, ya se acabó la comida, plas, y me cerraron la puerta. Y entonces, una cosa que uno dice, pero Dios mío, que claro, y uno va, a medida que uno va conociendo, va entendiendo por qué esa gente actúa así y por qué hay personas que lo hacen de esa manera, y lo fui conociendo y también queriendo aquella forma de ser y aquella gente. Aparte de leer todo lo que podía sobre La Gomera, la verdad es que tengo la suerte de haberla pateado de arriba abajo en las épocas en que podía caminar, mi marido y yo,
pues hemos caminado por todos los barrancos, subiendo barranco y bajando barranco, desde Los Gatos hasta el Monte, un barrio que se llamaba Los Gatos, o que se llama Los Gatos, pasando por Benchijigua, y yo qué sé, unos barrancos increíbles, que con unas veredas increíbles, y que de verdad que uno descubre en medio de ellos gente maravillosa, y he compartido con esa gente pues momentos también maravillosos que yo intento reflejar en el libro. Son historias separadas por capítulos con un mismo hilo conductor y que está escrita con un lenguaje adecuado a los niños, como bien dijo la compañera antes, desde luego que se ve que es maestra de cuarto, quinto y sexto curso, y yo diría incluso para los niños de primero de la ESO. Claro. Está ilustrado por Emilio Almoguera, que es un magnífico pintor con varios premios en su haber, y está escrito con toda la ilusión del mundo para pasar un buen rato con su lectura en la escuela. Una escuela que, desde mi punto de vista, en estos momentos como escritora y narradora oral, y que visito los colegios de todas las islas, pues yo veo una escuela machacada por la crisis, una crisis que vive en la familia de los alumnos y que los maestros comparten sin querer o queriendo, pues esa crisis con ellos. Los maestros, y yo cuando me refiero a maestros, me refiero a profesoras en general, y que contacto con ellos la viven como si fuera propia, machacados por algunos padres que responsabilizan de su desidia en la educación, responsabilizan a los profesores, machacados por la falta de recursos para resolver en momentos determinados los problemas que se le presentan, y lo que es peor, machacados por la administración que debería ser su aliada en momentos tan críticos de nuestra historia. No basta leer la prensa todos los días para meternos de pronto en la realidad. Como yo soy una maestra en la etapa jubilosa de la vida, que hago lo que me da la gana, dicho con el sentido entre comillas, ¿no? Con una frase un poco vulgar, pero estoy hablando aquí y ahora tal y como lo siento. Me parece que vivimos una etapa tremenda y crucial de nuestra historia, y que si no somos capaces de aprender a convivir y a compartir con estos niños de colores, que son los canarios del futuro, los niños que tenemos delante en la escuela, porque yo las visito y veo perfectamente que la clase de niños que tenemos delante, si no somos capaces de convivir con ellos, de enseñarlos a convivir con nosotros, si no somos capaces de enseñarles todo aquello que deseamos conservar y todo aquello que amamos, para que ellos también aprendan a querernos un poquito y a compartir el espacio que tenemos, pues yo creo que nos espera un futuro muy triste, muy triste. Desde luego, esa labor es una labor en la que todos debemos estar implicados, pero son en su mayoría los docentes de los colegios públicos, las escuelas, los que tienen en sus manos esa capacidad de enseñar a estos niños y el poder de cambiar la sociedad que ya está comenzando. Y estos docentes, en lugar de recibir felicitaciones y parabienes, y sobre todo ánimos de colaboración para que su trabajo resulte lo más eficaz posible, solo reciben mamporrazos sin piedad. Hace poco leí vía internet, que seguramente le habrá llegado a casi todos los profesores, una entrevista que le hicieron a un psiquiatra que se llama Augusto Guri, y que está especializado en los problemas de la enseñanza. Bueno, yo leí la entrevista y entonces me interesé mucho más por ahí y me fui a internet. En realidad, las palabras del estudio de Augusto se basa en los resultados que produce el sistema de enseñanza actual en los países desarrollados. Lo mismo que en otros tiempos hicieran otros investigadores que experimentaron y lanzaron sus teorías sobre educación, Augusto habla de la suya, y que a mi modesto entender es muy respetable y debería ser más conocida por los padres y sobre todo por los diseñadores educativos. Esto de diseñadores educativos lo digo entre comillas, para no molestar a nadie. Yo creo que su estudio no ha caído bien a muchos, sobre todo en España y mucho más en Canarias, no ha caído bien porque de entrada él dijo que los profesores deberían cobrar 2 veces más y trabajar la mitad. Yo creo que esto no le ha hecho gracia, porque como la gente protesta tanto por las vacaciones, que si vacaciones y gracias que hay vacaciones, si no los profesores acabaríamos todos chiflados, porque locos perdidos, porque hay que ver cómo están las circunstancias actuales en los colegios.
pues en su discurso no asoma ni la geografía, ni la historia, ni las matemáticas. Prefiere centrarse, el psiquiatra, en la empatía, en la libertad creativa, en lo que define como humanización del conocimiento. Ojo a los padres. Alerta que el sistema actual, volcado en depositar a cantidades ingentes de información, muchas veces hemos dicho, bueno, yo la primera, que cuanta más información se le dé a un niño, mucho mejor. Pues bien, este bombardeo informativo, según él, perpetúa a personas enfermas para una sociedad que se ha convertido en un gran hospital psiquiátrico. Los profesores de todo el mundo, y no solo en España, están perdiendo la autoridad. Pero la culpa, según él, no es de los niños y adolescentes, sino de un nuevo síndrome llamado síndrome del pensamiento acelerado, que produce una profunda depresión o irritabilidad en quienes la padecen, y que está producida porque los niños de hoy se han convertido en consumidores de productos y servicios y no consumen ideas o sensibilidad. No voy a cansarle con las experiencias de este psiquiatra de la educación, que a mí me parece sumamente interesante, porque me está regalando constantemente el oído, pero sí les voy a contar lo que él propone para acabar con este problema. Aconseja a las autoridades y a los profesores. Con respecto a las autoridades, él dice, la solución no está en la promulgación de leyes, sino en prestigiar la figura del maestro, que es lo más importante para un país, y en estrechar las relaciones de padres e hijos. Pues a mí me parece eso sumamente interesante, porque desde luego una idea nueva no es una idea viejísima, pero que está renovada. Con respecto a los maestros, le dan unas sencillas normas de trabajo para desacelerar el pensamiento y controlar el estrés. Y fíjense qué medida: que los niños se coloquen en semicírculo frente al profesor. La música en las clases, fundamental. No solamente una clase de música, sino la música clásica en las clases, en todas las clases. Y que las clases sean flexibles y creativas. Y desde luego olvidar por todos los medios el timbre, o sea, al ser flexibles y creativas, olvidar el dichoso timbre que va a volver a estallar los oídos de los profesores. Las medidas son sumamente baratas, pero harto difíciles de cumplir en los colegios actuales, porque ya nadie hace caso de los sabios, viejos y sabios consejos que tan buenos resultados nos daban. Y porque tampoco, aunque quisieran, no podían hacerlo, porque hay unas exigencias de contenido y de horarios que hay que cumplir según las consejerías, ¿no? Yo les propongo con este libro, con estos dos libros, lo que le vengo proponiendo desde hace más de 20 años y 30 años, que está copiado de nuestra vieja maestra, igual que lo ha copiado el psiquiatra. Yo pienso que lo que yo propongo lo he copiado de maestros antiguos, y el psiquiatra también lo ha copiado de maestros antiguos. Un día a la semana, por lo menos, o dos, sentar a los niños en semicírculo y leer sin preparar ningún objetivo, solo leer de forma artística, pronunciando, entonando, acariciando las palabras, preguntando y contestando todo aquello que no entienda, contando las historias, cada cual como la entendió, buscando significado, haciendo comparaciones, recrear los cuentos con personajes reales o ficticios, fantasear con la lectura, buscando otras salidas, otros caminos, otros desenlaces para los cuentos, y olvidar el timbre de la hora. Este dichoso timbre, le digo que, vuelvo a repetir, que en algunos colegios, cuando voy a contar cuentos, me desquicia, me desespera, porque cada 3/4 de hora, clan, 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 y todo el mundo se levanta como excitado, con una excitación vergonzosa, porque me parece que los niños no tienen que tener esa excitación tan jovencito y ese timbrazo tan terrible. Bueno, espero, será que uno ya, como estoy en la etapa jubilosa, pues esos timbrazos me desquician a mí. Bueno, yo pienso que hay muchos maestros también que le pasará lo mismo, a muchos profesores. Bueno, espero que estos libros les gusten a los niños y a los mayores, que los padres lo compren, que no olviden que hoy más que nunca, es que a mí me parece fundamental que cultivar la imaginación, porque la imaginación es un arma extraordinaria para combatir la crisis, para buscar nuevos caminos de supervivencia, para encontrar un lugar en la nueva vida que nos espera. O sea, que la formación y cultivar la imaginación me parece fundamental
en la educación de un niño. Un niño necesita forzosamente cultivar la imaginación para que en su futuro pueda encontrar salidas e ideas para adaptarse. Pues que esta Navidad nos regalemos la lectura de un libro, pero la lectura de un libro no en soledad, sino en voz alta, compartiendo el contenido y los comentarios con nuestros sobrinos. Ahí coincido con la compañera al final también, con nuestros nietos y con nuestros hijos. Y buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, ha sido una delicia, ¿no?, escuchar a ambas, porque son maestras de docencia, pero maestras también de la creatividad literaria, ¿no? Bueno, estos actos son participativos. A lo mejor ustedes no lo sabían, los que están aquí esta noche, pero no cobramos entrada, pero lo cobramos en participación. Bueno, es un poquito en broma, un poquito en serio, pero sí nos gusta que los asistentes y también... Ah, sí, me lo está soplando Mari o Puri. ¿Me permites que no llamemos? Bueno, Mari no, María o Puri. Puri me está sugiriendo, María, que recordemos a los oyentes que pueden participar. Esto es un acto en directo y abierto a la intervención de los que están aquí, también de los que nos escuchan a través de la radio. Así que rapidito recuerdo el teléfono, el 902-451-461. Y nos pueden llamar, que aquí Jonay atiende la llamada. Paco Viña. Buenas noches. ¿En qué edad dice que está? ¿En qué? ¿En qué edad dice que está? Yo, en la edad que estoy, ¿Sí? En la pues, jubilosa. en la etapa jubilosa de la vida. Pues yo cada vez que... Lo he dicho 4 o 5 veces. Y cada vez que lo dice, mira cómo se arruga tu marido. ¿A qué se debe ese júbilo? Yo estoy en la etapa jubilosa de hacer lo que uno quiere cuando uno... Pues por eso se arruga, por eso. Venga. Bienvenida. Aquí estamos, hacía mucho tiempo que no te veía, te di 2 besos al llegar y te voy a dar otros 2 cuando te vayas. Muchas gracias. Encantada, encantada. A ver, Paco, repárteme el micro. Bueno, vamos a acercar. A ver. Hola, buenas noches. Hola. Carmen, un placer conocerte porque ya había conocido tus libros. Gracias, Y Luciano. esta noche yo no sabía que estabas aquí, pero veníamos en el coche escuchando la radio. Ay, Y le dije a mi marido, venga, vamos a ver. Gracias. Es un conocer a detalle, Pepa. muchas gracias. Yo soy gomera. Ah, ¿quiere comer? Sí, y soy maestra. Y soy jubilosa. Y me encanta la literatura y escribo un poquito también para niños y para mayores. Encantada. Que María lo sabe, que me conoce, que también somos amigas. Y nada, que me han encantado los 2 títulos, según han explicado las 2, que prometen muchísimo, no solamente para los niños, sino también para los mayores y sobre todo para los que amamos la lectura y los que estamos relacionados con la enseñanza. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por venir, Sí. y a tu esposo, bueno, gracias a Menzi, a Trini, a Elena, bueno, y a los que están, al muchacho que está detrás. Gracias, Paco Viña. Pues, ¿sabe? Sí, me pregunta, mi cielo. No, sí. No era en realidad una pregunta, era simplemente decirle que quizá muchas personas como yo, jóvenes, yo soy pedagogo, tengo 27 años y para nosotros todo lo que ya se han dado y todo lo que venimos aprendiendo es un plus. Usted quizá ha puesto la diferencia entre una educación donde el maestro era eso, el que enseñaba, forjaba y que poco a poco ayudaba al alumno a descubrir. Ahora estamos en una sociedad donde ya todo está descubierto y quizá el alumno ayuda al profesor a descubrir algunas cosas, ¿cierto? Y yo creo que el libro que usted nos plantea es muy bueno porque nos hace pensar un poco desde lo simple, desde el reflexionar y desde la creatividad. Y que más que los colores como entes de creatividad para poder volar hacia la imaginación y hacia lo mejor que podemos encontrarnos en la vida diaria. Muchas gracias por toda la labor que está haciendo, ¿eh? No, venga, bueno, encantadísima de escuchar a un joven pedagogo, ¿no? Sí. Paco Viña, sí. Para que veas dónde llega, te lo están diciendo desde Tiempo Abierto. Eso Sí, sí, señor. yo soy uno de los redactores de Tiempo Abierto, con Antonio y el profesor Jabaloyes estamos los sábados,
Y claro... Ah, yo lo oigo, Los sábados, sí. bueno, el mejor programa Sí, de la lo oigo. radiodifusión canaria y mundial, ¿eh? Pues estamos también aquí escuchando a personas como usted, maravillosas, que nos tienen mucho que contar. Muchas gracias. Bueno, es que no quepo dentro de mí. Si antes pesaba tanto, ahora peso mucho más. Y eso es una tragedia. Ahora levitas. Ahora No, levitas. mira, decir ¿sabes? algo más? Lo que ha pasado en la escuela yo creo que es lo que se ha pasado en la escuela, hay una fábula que corre por internet, que los maestros la cuentan, que dice que había una vez una hormiguita que trabajaba en una escuela de profesora y era la hormiguita trabajadora, la hormiguita maestra, trabajaba y creaba y los niños eran felices y la hormiguita era muy feliz trabajando en su escuela. Pero de pronto se dan cuenta que aquella hormiguita estaba sola trabajando y que nadie la controlaba. Y entonces las autoridades nombraron un jefe para que controlara a la hormiguita. Como había muchas hormiguitas trabajando felices, pues nombraron a más y más jefes para que controlaran a las hormiguitas trabajadoras. Y después de controlar sobre esos jefes, pues esos jefes resulta que tenían necesidad de tener una secretaria y entonces nombraron secretaria para ayudar a los jefes. Esas secretarias necesitaban ordenadores, pues compraron ordenadores para que controlaran los trabajos de las hormiguitas y además necesitaron un ingeniero para que controlara esos ordenadores. Después necesitaron más empleados para que controlaran a los controladores de las hormiguitas y necesitaron coordinadores que controlaran a los inspectores que controlaban a las hormiguitas y la cadena se fue extendiendo de tal manera que un día se reunieron todos los políticos y dijeron, pero esto no puede continuar así, las hormiguitas ya es que hay demasiados empleados, no podemos pagar la enseñanza, tenemos miles de trabajadores. Y las hormiguitas seguían trabajando solitas en sus escuelas felices, controladas por toda aquella gente. Al final se reunieron y dijeron, no, esto no puede continuar. Hay que cortar las salas de tanto gasto, este gasto es inhumano. Se reunieron y despidieron a las hormiguitas trabajadoras. Y ahí están todos controlados. Y ahora están simplemente los empleados de la administración. Bueno, y yo creo que a los maestros en Canarias le está pasando eso, que es lo que dice, los maestros que trabajaban, creadores, que creaban en la enseñanza que trabajaban, han sido como absorbidos por un montón de dirigentes, de diseñadores educativos que están diseñando cosas, la sociedad le falta tal cosa, pues tras diseño, que hace falta que los niños aprendan las vías, o sea, que aprenda las conducciones, ¿cómo se llama esto? La educación vial, venga educación vial, que educación social, educación sexual, venga educación sexual, toda clase. Y han abusado porque se crea un organismo en torno a todo eso y claro, los maestros se ven impotentes para realmente hacer lo que deben hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? Si empezamos en primaria, enseñar a leer y a escribir a un niño, que es lo principal y lo más importante, y así llegan los niños al instituto sin saber leer porque no tienen tiempo, o sea, saben un montón de cosas y saben maravillas, pero no saben leer y escribir correctamente. Hola. Sí. Yo soy Trinidad, soy profesora también. Yo creo que has tocado dos temas o tres importantes en cuanto a lo de la educación. Lo del estrés es patente. Los chicos y yo llevo ya 12 años dando clase y cada año son el estrés, o sea, ya entran por la puerta y dicen, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, ya, y cuando estás haciendo algo, ya, ¿qué vamos a hacer después? Y están en el estrés continuo, que es muy complicado trabajar para que ellos se acomoden a decir, bueno, vamos a trabajar en el ahora estás haciendo esto, disfruta lo que estás haciendo ahora, claro. Y no pienses en qué es lo que vas a hacer cuando termines esto que estás haciendo ahora. Si todavía no lo has terminado, ¿cómo vas a estar pensando qué vas a hacer cuando lo termines? Y es exagerado, me refiero, que no es en uno o dos alumnos. El pensamiento acelerado. Es increíble. A mí me alucina porque yo digo que un adulto tenga ese estrés, vale, pero que niños de 12, 13 años tengan ese nivel de estrés tan alto es asombroso. Y no en uno o en dos, sino en el 90% del alumnado. Y la otra cosa que tocaste, que me parece importante, es lo de la música. Como soy de música, pues me toca. Pero yo llevo mucho tiempo abogando por el semicírculo, por las clases en semicírculo, que además que ayudan a controlar muchísimo más el orden,
hacen mucho más participativa el aula, aunque hay gente que considera que propicia la disrupción. Yo he comprobado que es todo al contrario, sí. Que al verse ellos con la capacidad de poder participar, hace que estén como más en el atento, ¿no? En el cuándo me va a tocar a mí, ¿no? Por esa sola disposición. Y el tema de la inclusión de la música en el aula, yo creo que ha sido la gran dañada en toda la educación, aunque últimamente con la LOCSE se hizo un progreso grande, porque siempre se ha considerado una asignatura poco importante dentro del currículum, porque siempre ha habido como la gran preocupación de tanto conocimiento que los chicos tienen que aprender tantas y tantas cosas, ¿no? Lo que tú decías ahora, educación vial, educación sexual, no sé qué. Los chicos carecen de no sé qué cosa, pues vamos en las escuelas a introducirlo. Y las escuelas tienen que copar toda la educación y todos los valores y todo lo que la sociedad a lo mejor está careciendo, en la escuela se tiene que introducir, ¿no? Y entonces a los chicos se les atiborra de exagerada información. Y es cierto el último punto que tú tocabas, ¿no? De que en la escuela se está primando por un exceso de contenidos y no se está priorizando a lo mejor lo primordial, ¿no? Que es la creatividad. La creatividad, sí. La creatividad, la expresión de las emociones desde el primer momento, ¿no? El dar espacio a ese tipo de cosas tan importantes en el desarrollo humano, y se está primando más el aprender, ¿no? Fíjate, eso, perdona, yo iba a decir que eso no solamente, no pasa solamente en los colegios nuestros, sino que pasa a nivel del área del mundo entero desarrollado, vamos, de las escuelas desarrolladas, y eso es un terrible problema que de no atajarse, pues fíjate, yo no sé hasta dónde podríamos llegar, ¿no? De cogerle miedo, como ve uno en las películas americanas, de tener miedo a entrar a clase y de haber policías en la puerta y controlar a los niños. Eso es a mí me parece ya eso una cosa de ciencia ficción. Perdona. No, yo quería romper una lanza en favor de la educación afectivo-sexual. Claro. Yo soy del colectivo Arimaguada, sí. No, déjame ahora que hable yo. Y creo que el problema no es ese. El problema no es ese. En los últimos 60 años la sociedad ha experimentado unos cambios inmensos y la escuela no se ha adaptado a las nuevas realidades, no se ha adaptado. Se ha adaptado mal, de manera que hemos olvidado la afectividad, a enseñar a los niños a que nos tenemos que relacionar mejor, a que tenemos que vivir con unos determinados valores. Eso es lo que hemos abandonado. Pero no quiero decir que la educación sexual es un obstáculo, no lo es. Y ahora, perdonen que haya intervenido en ese sentido, pero que lo dijiste tú y lo dijo ella. Pero yo no me refería a estamos hablando de otra cosa. Sí, yo no me refería a la educación sexual en sí, porque desde luego hizo un avance tremendo y el grupo Arimaguada en todas las escuelas ha hecho un adelanto y además tuvieron la osadía y la valentía de enfrentarse incluso con los padres para llevar a cabo sus programas. No me refería a eso en concreto, sino me refería a que a veces nos dispersamos en un montón de enseñanzas y olvidamos lo primordial, que a mí me parece primordial que el niño aprenda a leer y a escribir, porque ya se ha dicho que entra en la escuela para aprender a leer y cuando sale de ella dice, cuando salen de ella no vuelve a coger un libro en su vida. Sale de la escuela y no vuelve a coger un libro. No hace más que falta ir a un instituto y ver lo que está pasando, ¿sabes? Que vas tú a contarles cuentos y le pongo, como yo hice el otro día una animación en un instituto y puse en la pizarra, vamos a hacer un haikus, que es un poemita japonés, y empecé yo a trabajar con ellos y los chiquillos encantados de hacerlo. Pero después no sabían leerlo, no sabían cómo expresar las ideas, que desde el momento que tú empiezas a trabajar con ellos lo sacan, porque tienen una sensibilidad, pero hay que sacárselo, hay que trabajar con ellos, y eso no se trabaja, y estoy hablando de niños de instituto, ¿sabes? Y yo entonces digo que se ha abandonado un poco la parcela más importante, no lo empleé bien, porque también la educación vial es muy importante, porque un niño que no sabe es que a mí me parece importantísima. Lo que pasa es que también hay otros espacios y que tendríamos que tener más horas o tener otras materias, no sé cómo, yo no sé, porque yo sí sé que, dime, precioso. Es importante que ellos, igual que dices tú que es necesario que aprendan a leer y escribir, a que aprendan a reconocer su cuerpo, que son personas que tienen valor, que tienen un ente propio, y que tengan estima por lo que son.
todas esas cosas. Sí, son es verdad que hace falta, sí. Y la música también, por supuesto. La, bueno, ¿Cómo lo abordamos? Es un problema grave. Y ahora mismo lo del tema de el desprestigio al que han sometido al profesorado es terrible. Antes el maestro era una autoridad. Sí. Pero ahora, y ahora no valemos nada. No, pero también nada. quiere que nos convirtamos en autoridad sin autoridad, que eso es más triste aún, porque ahora el que castiga, el que le hace algo a un maestro es castigado, pero como si fuera el maestro autoridad. No, prestigie usted al maestro de 20.000 maneras. Reconozca el trabajo que está haciendo, claro, que es no un lo trabajo insulte valioso. usted públicamente como se insulta a los maestros públicamente y se le falta el respeto públicamente. Perdona, sí. Buenas noches, Pepa Aurora. Espera. Vamos primero atrás y luego, perdona. Solamente quería saludar a Puri, ¿cómo estás? Del colectivo Arimaguada. Y claro, quería sumar quizá en este pequeño debate que hemos hablado acerca de la educación visual, que salió así como ejemplo. Sí, fue un ejemplo. Y la educación sexual. Lo que yo creo que Pepa quería enfocar es de que quizá ante un problema no se introduce en el currículum, sino se diseñan programas. Sí. Un programa de educación vial que no tiene nada que ver con historia, con geografía, con educación social, con educación física, o un proyecto como ahora mismo el Cabildo tiene unas becas de educación afectivo-sexual, que es un programa que tienen con personas que no pertenecen al centro, que no implican al profesorado y que no se relacionan con las demás áreas y cursos, que yo creo que ese sería el objetivo de la educación. Hacer una educación vivencial, potenciando y reforzando en la comunidad educativa, estamos hablando de alumnado, familias, profesorado, la diversidad afectivo-sexual, las sexualidades, la educación vival, la educación ambiental, la educación ciudadana, la cultura de paz y todo esto. Pero estamos hablando de programas de centro donde todos tenemos que estar implicados. Quizá la respuesta educativa es mucho más fácil poner un parche ante un problema y decir, bueno, ya, o queda muy bien para la foto también, decir, tenemos 5 o 6 programas en toda Canarias que trabajamos esto y esto. Vale, tenemos recursos invertidos en ello, pero no sabemos si realmente se está trabajando. Eso por la parte aquella que se surgió un poquillo de debate. Y lo otro quizá, yo lo veo siempre y lo pongo, que estamos ahora mismo en una sociedad de derechos sin deber. Lamentablemente estamos enseñando que todo el mundo tiene derechos, pero no estamos diciendo a dónde termina tu derecho y empieza el derecho del otro. Y si tienes un derecho, la otra cara de la moneda es el deber. Entonces, gozas de este derecho cuando cumples este deber. Eso es muy importante y creo que los docentes que nos están escuchando también pueden darse cuenta de eso. Muchas gracias. ¿Tú también, Pepa Aurora? No, tú. Mira, yo creo que la voluntad política es la clave aquí. Porque las leyes, los programas, en los papeles, son magníficos. Es que son magníficos. Tenemos unas leyes maravillosas. ¿Qué ha ocurrido? La misma ley del menor, la misma ley esta que va a salir ahora. ¿Qué va a pasar? Pues lo sabemos, todos lo sabemos. Que la aplicación se va a hacer en precario. El Cabildo tiene un plan que tú lo lees y dices, caramba, pero vete y mira cómo lo está aplicando. ¿Cómo lo aplica? Con contratos de profesionales de 3 meses. De manera que no pueden hacer nada en esos 3 meses porque analizan la realidad y cuando quieren aplicarla, cuando quieren presentar soluciones, no pueden hacerlo. Y a continuación viene otro. O sea, no se puede idear un plan que puede ser maravilloso, que se podría aplicar bien y luego aplicarlo en precario. Y que nadie le haga seguimiento. Porque en este país el problema que tenemos es grave porque no evaluamos y no evaluamos con honestidad. Aquí se construye una carretera y queda mal construida y no ha pasado nada. Aquí no se busca al ingeniero ni al constructor que responda por esa responsabilidad. Lo mismo ocurre en educación. Aquí cada cual viene, tiene poder, hace un desaguisado que se le ocurre y no paga por eso y nadie responde por eso. Sí, ahora pasa eso en la escuela, más terrible aún, que un maestro cae enfermo y pasa un mes y no se cubre esa baja. ¿Cómo se puede repartir clase? Fallan 2 maestros en un centro y cómo se puede repartir esos 50 niños, 60 niños entre todos los demás profesores. Es que eso es imposible. O sea que sí, que el maestro se ve sin tener la debida, digamos, ayuda. No tiene apoyo apoyo ninguno para continuar caminando, ¿no?
Perdona, Elena iba a decir. Sí. Ahora. Sí, abre el micro. Sí. Ya puedes hablar. Buenas noches, Pepa Aurora y las demás ponentes. Yo quisiera hacerle una pregunta, porque me parece importante todo lo que ha dicho en relación al estrés de los niños. Yo soy policía local, me parece muy importante la educación vial, sea en programas o como sea. Creo que los chiquillos tienen que saber por dónde cruzar y las reglas básicas, sobre todo si viven en núcleos urbanos, ¿no? Y por otro lado, lo que sí me parece preocupante ya, tanto para profesores y para policías también, es la enorme agresividad que hay, ¿no? Con edades cada vez más pequeños, ¿me entiendes? De 12, 13 años, los vemos por la noche en el cuadrilátero aquí en La Laguna, 14 años, ya tomando, y en pandillas, pegándole a otros. Hay una agresividad muy, muy fuerte y nosotros, si ustedes no saben cómo atacarla, nosotros menos aún. Entonces, a colación de esto, me gustaría saber su opinión sobre la asignatura tan debatida esta de educación para la ciudadanía, porque me parece muy importante. Yo sé que ha tenido tintes políticos, izquierdas, derechas, que si la Iglesia, que si los valores, pero de alguna manera habrá que atacar esto, ¿no? Quizás con sus cuentos sea la mejor manera, ¿no? Bueno, yo lo ataco y digo que yo en la escuela en este momento solo soy, como quien dice, un momento lúdico, de alegría y de participar, y los niños todos me responden sin autoridad, sin agresividad. Pero si uno lee los trabajos del psiquiatra, esto va a peor, la mejoría es lo que uno lee. O sea, yo he leído los trabajos de este hombre y me he quedado asombrada. ¿Cómo atajarlo? Él lo dice claramente, hay que prestigiar la figura del profesor. Antes este tipo de agresividad no existía, porque un profesor era el dueño de la clase, el rey de la clase, era la persona que era capaz de dominar, de hablar. Había cualquier problema y el profesor se acercaba a los niños y hablaba con ellos y los niños se calmaban. Y los niños en todo el mundo, pues, como dice, no es que agachara la cabeza, sino que se calmaban. Y después hay otro problema, es la falta de autoridad de los padres. Hay que propiciar el acercamiento, eso lo dice por lo menos el psiquiatra, propiciar el acercamiento entre padres e hijos. Tengamos en cuenta que hay un porcentaje elevadísimo de familias separadas, desestructuradas completamente, y claro, eso influye, quieras que no, en los hijos. El padre, para estar bien con sus hijos, le da la razón a los muchachos, la madre, por estar bien, le da la razón, y estamos criando energúmenos, ¿no? Y esos energúmenos, si no se propicia, eso no es una medida nueva. La medida esa de propiciar el acercamiento padres e hijos es una medida viejísima de la Iglesia, de toda la vida. Los padres tienen que responsabilizarse de la educación de sus hijos y de la forma, la pareja, aunque esté rota, tiene que funcionar ayudando a sus hijos. El psiquiatra Augusto da norma perfecta para que los padres continúen. ¿Qué sucede? Que no pasa eso, y después el profesor no es nadie. Un profesor no puede dar un grito en clase porque le está faltando el respeto al muchacho. Un profesor no le puede decir a la madre póngase en la puerta porque la que se va a la puerta es ella. Y entonces eso es una tragedia. Y después en la prensa sale cosas terribles contra los maestros, que los maestros están todo el día tal, que los maestros cual, y esa falta de respeto tan desagradable contra un profesor, pues claro, pierden la autoridad. Y yo creo que eso sí que ha sido lo más importante en un país, es mantener la autoridad de los profesores, prestigiar a los profesores. Un país que tiene sus profesores prestigiados es un país que avanza. Y aquí no está pasando eso. Aquí estamos llegando a un grado a veces terrible, de terror en los propios profesores. ¿Cómo no le va a dar a uno depresión y marcharse de la escuela y pedir baja por depresión? Pues claro que sí. Ahora, ¿cómo curar eso? Yo creo que el psiquiatra da normativa, porque él dice claramente que hay una enfermedad que se llama el síndrome del pensamiento acelerado, que los críos no tienen sensibilidad ninguna. No se ha cultivado la sensibilidad y así está. Por supuesto que yo procuro, no tengo esa norma y ahora estoy feliz porque no me tengo que enfrentar a los padres ni me tengo que enfrentar a nadie, sino hacer lo que yo creo y hacerle pasar a los niños un ratito. Si yo volviera a empezar, tendría mucho más problemas de los que ya tuve.
porque yo tuve muchos problemas como profesora, no con los padres ni con los niños, sino con los propios compañeros, porque yo soy un poco anárquica y también hacía en la clase lo que me salía del ombligo. Bueno, ¿sabe? Yo tengo padres maestros, mi abuelo maestro, mi bisabuela maestra, mi tatarabuela maestra, y entonces a mí me parecía que yo podía ser también una maestra como ellas, ¿no? Y claro, hacía pero que no soy una persona que se adapte, y en la escuela actual hay unos contenidos, hay unas normas y hay que seguir como paso a paso y seguir como un caminito, y eso no es fácil. Pues yo no sé cómo, pero algo habrá que hacer, o los muchachos no van a dar leña por la calle. Bueno, Paco, ¿quieres decir algo? Como es la última vez que intervengo. Estaba dándole vueltas yo a esta historia y quería simplificarla. ¿No habremos pasado a demasiada velocidad del arao a Internet? Y no hay otra cosa importante, que es que muchos políticos no conocen el arao y tampoco conocen Internet. Y ahora yo pregunto, ¿será posible que las hormiguitas de la escuela, en contra de lo que sea, vuelvan a su sitio? Y ya para terminar, estoy seguro que nuestra querida consejera no opina igual que yo. Bueno, te iba a decir que le regalaras un libro del psiquiatra Doña Milagros, Luis Brito. La mejor manera de... Seguro bueno, yo le diría que va lo a aprender. leyera, que leyera el libro del psiquiatra, se llama Augusto Curi, y yo creo que aprendería un montón de cosas. Hay que ser humilde y aprender, y a todas las edades se puede aprender. Si lo leyera, a lo mejor cambiaba algunos conceptos, porque realmente desde cuando uno pierde la perspectiva de la escuela, no actúa uno igual. Yo, por ejemplo, la tengo perdida ahora, no la tengo perdida en el sentido que estoy constantemente yendo a las escuelas y veo lo que veo, ¿no? Lo que pasa es que ya me hago la longhi, como dicen en mi pueblo, y bueno, y voy a lo que voy a hacerle pasar a los niños un ratito. Fíjense ustedes que la etapa primera de nuestra vida, yo creo que si un niño no aprende a ser feliz con lo que tiene delante, en la escuela, escuchando cosas, trabajando, ese niño ya está estresado para el futuro, ya es un desgraciado, porque no es capaz de estar contento con lo que tiene delante, no es capaz de pararse a imaginar y a pensar. Entonces ya estamos es un insatisfecho, es un total... y por eso tenemos una sociedad que yo digo siempre que estamos enfermos de insatisfacción, ¿sí? Porque las expectativas son tan grandes, las que sean, una máquina de esas, de las que sean, el coche, el BMW, el Audi, yo qué sé, las que sean, son tan grandes que nos frustramos porque no las podemos alcanzar. Y entonces, claro, hay tanta insatisfacción que eso nos da infelicidad. Simplemente tú ahí tienes razón. No. Creo que quería decir, bueno, se oye, sí. Que lo que quería decir es que ¿por qué no proponen a Pepa para consejera de educación? Eso te ocurra que otro gallo nos cantaría. Porque la batalla que hemos tenido las maestras en la escuela, los maestros y las maestras, es que el sistema no se ha adaptado nunca, pues precisamente a las circunstancias del momento, claro, o de la realidad que es circundante que tenemos en la escuela. Y entonces de ahí yo creo que viene el fracaso que nosotros llamamos fracaso escolar. Sí. No solamente por el hecho sino que los diseños curriculares no están hechos con conciencia de cómo se van a aplicar, que es lo que decía antes Puri, que una cosa es diseñar un proyecto, un programa, y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y entonces no se puede programar para 3 meses ni para cosas así, sino cuando se trabaja con niños y con una realidad difícil, ¿no? Entonces a mí me parece pues que lo menos que se puede hacer es respetar a los que lo van a llevar a ejecutar. Claro. Con respecto a lo de que los niños sean felices, los niños están estresados porque se les ha estresado de manera al querer meterles tanto contenido. Yo pienso que lo principal, o sea que se tendría muchísimo camino avanzado siempre y cuando se trabajara con niños que sean felices, que les guste lo que están haciendo, hacerles las tareas agradables, no hay por qué hacérselas difíciles. Y otra cosa que quería también apuntar, que me pasó, bueno, a mí en la escuela, como a todas las maestras que hemos trabajado 30 años en la escuela, pues en algún momento nos ha ocurrido algún chacarrillo de esto, ¿no? Entonces, pues pienso que se pasó muy rápidamente de un régimen a otro, o sea,
se pasó muy rápidamente de ser todo dictado, y a luego soltarle las riendas de una manera brutal sin haberles enseñado a conducirse por sí mismos. Pienso yo, ¿no? Bajo mi punto de vista y de mi experiencia como maestro. Fíjate, yo pienso que incluso aunque los diseños curriculares fueran maravillosamente bien y se llevaran a la escuela, después los maestros se ven impotentes por la falta de medios. Porque es que la LOCSE, cuando te pusieron aquello, te dieron maravilla, todo el mundo estaba encantado, yo por lo menos que la trabajé, encantado y tal, pero de pronto no tienen los medios adecuados, te ves cerrada por un montón de cosas, no puedes sacar a los niños fuera por no sé qué, no puedes hacer tal cosa porque no tienes dinero, no puedes, te quitan el dinero que tenías en los programas, te quitan los maestros que tenías de apoyo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a convivir con esos niños, por ejemplo, que vienen con otros idiomas, que tú tienes que dedicarle un tiempo a esos niños y entonces ya te hunden en la miseria y te acelera porque no careces de medios para llevar a cabo aquellas cosas que te han propuesto? Es que, por ejemplo, la educación debe ser integral. O sea, no me parece a mí justo que se dé por parcelas. Claro, sí. Eso sí, si se da educación sexual, lo que dijo el pedagogo si se da educación sexual, se debe dar educación sexual desde el punto de vista de la integridad de la persona. De la integridad, claro. Que de hecho sabemos que, bueno, que lo tenemos por experiencia porque se trabajó en el colegio donde yo trabajé, se trabajó muchísimo, las arimaguadas estuvieron allí con nosotras. Yo también, programas desde el principio, sí. Yo también. Y entonces lo del huerto escolar también, que fue tan interesante. Pero era un pegote, porque claro, tenías que ir un ratito al huerto, pero eso no era suficiente. Habría que haber integrado el huerto de una manera pues más eficaz, de manera más consecuente con lo que se está trabajando en el aula, y no que no fuera una cosa de sacar los niños al patio, no. Sino que, por ejemplo, yo desde el punto de vista mío, que no sé si me equivoqué, seguramente que sí, pero que yo daba lenguaje en el huerto, o daba matemáticas en el huerto. Claro, eso no estaba bien visto, porque ¿cómo ibas a estar con los niños todo el día en el huerto? O sea, y las ciencias naturales, por supuesto, el conocimiento del medio había que darlo en el huerto, porque es lógico, ¿no? Y las poesías se hacían en el huerto. Y entonces, claro, chocaba un poco. O, por ejemplo, cuando teníamos la época de recogida de la cosecha, y había que hacer taller de cocina, porque eso había que aprovecharlo. Y bueno, pero cosas así. Pero entonces te decían, pero tú no estás dando clase como te marcan los reglamentos. Claro. Te estás saliendo de madre. Y ese era el problema. Bueno, que cuando aprendimos a ser buenas maestras, creo que nos jubilaron y nos mandaron para casa. Pues el problema es que las es empresas, verdad, cuando aprendemos a ser maestras, no jubilan, te tienes que marchar. El problema, el problema no hay empresa más rentable que aquella cuyos empleados son felices y están contentos. Si tú estás machacando al personal, esa gente está amargada y no rinde. Esto es un poco pero es bruto verdad, de la expresión, pero es así. Y ahora mismo el profesorado está muy descontento y tiene razones para estarlo. Son los políticos los que no han sabido estar a la altura de las circunstancias y se están equivocando. Ellos se irán y vendrán otros, que errarán más o menos, pero los trabajadores continuamos en el sitio, ahí estamos todos los días. Yo ya no estoy, voy y colaboro, pero no estoy en nómina, como digo yo, pero estamos en nómina. Pero estoy en espíritu y estoy con ellos y los comprendo. Están insatisfechos y así no se puede trabajar. Y enfrentándolos a las familias menos, y este año con recortes, y el año que viene que dice que ya no van a contratar, no te lo pierdas. Dice que ya no van a contratar. Bueno, esto es un escándalo. Claro, eso es lo que nos trae. Cuando falte unos minutos, yo quiero... Vamos, tranquila, me refiero que vamos a poner una campana. Sí, pongo un timbre. Para excitarnos más. Yo quería regalarles un cuento aquí a las compas que han venido, como somos mujeres. Nada más que hay 3 hombres, bueno, pero un cuentito cortito para las muchachas que están aquí. Porque, claro, venimos a hablar de cuentos y de libros. Y una forma estupenda de... Sí, claro que sí. No, bueno, la vida no nos trae más que esto. Yo agradezco montones esta noche la presencia de ustedes aquí, que nos ha permitido hablar, compartir.
Bueno, y criticar también. Porque no criticar las cosas que uno ve, porque, ¿sabe? Cuando uno lee la prensa por la mañana y ve, a mí los maestros me duele, la escuela, el instituto, a mí todo lo que pongo de pronto me entra como si yo estuviese trabajando ahora el horario de la escuela. Realmente es que yo 3 días a la semana los paso en la escuela y paso la mañana en la escuela y veo lo que veo y en los institutos y uno ve lo que ve y no. Y tú no, conoces. Claro, y después y ver en la prensa cosas contra los profesores me indigna de tal manera que lo siento como mío, porque soy una maestra, aunque ahora esté jubilada, ¿no? Y entonces me enervo y me dan ganas, bueno, cuando salgan los cuentos que tengo contra esas cosas, no vean. hay que echarlos ya, hay que empezar a hornearlos. Muy sutiles, pero saldrá. Sí, porque bueno, es que es la única manera de decir algunas cosas que uno no puede decir de otra manera, ¿no? Pero que sí, que la gente se tiene que espabilar y que no sé qué es lo que va a pasar con el futuro si no, este año no se contrata a la gente y no se contrata a los sustitutos de las personas enfermas porque no hay dinero y yo he visto institutos con cientos de niños en el patio y he visto a un profesor o dos luchando como un loco de un lado para otro para contener las clases y repartiendo porque faltan 2 profesores porque la gripe les da a los profesores y no hay sustitución posible y son una semana o 2 lo que están con gripe y porque además no deberían ir a los institutos si tienen una gripe tal y como están las cosas pues no debe ir a dar clases y hay 2 profesores con gripe, 3 profesores con gripe, es que aquello se convierte en un infierno, ya se acabó el programa y se acabó todo. Claro. Y eso es una tragedia para nuestros niños. ¿Qué es lo que quiere? Que ellos quieren descapitalizar la escuela y convertir la escuela pública en algo pues desagradable y pasar a los colegios privados. Pues sí, yo creo eso. que ese es el objetivo que se tiene los políticos, ¿no? Pienso yo que es, porque esa es la única manera. La escuela que siempre ha sido el paradigma de la enseñanza, donde están los maestros serios, donde está. Yo siempre he confiado más que nada en los colegios del Estado. Para mí los colegios del Estado son donde están los maestros que valen. Yo siempre digo eso, ¿no? Y por lo menos lo he cumplido. No digo que los otros sean malos, pero que yo siempre he tenido una fe absoluta en las escuelas, ¿no? Y de pronto ves esa descapitalización tan terrible. Pues tú dices, bueno, esto es lo que están haciendo, igual que la sanidad, igual que otra cosa. Quiere que la escuela no sea nada más que un lugar de aparcamiento de los desgraciados, de las personas que no pueden hacer otra cosa. No. Eso es lo que yo pienso y eso yo creo que es tristemente lo que está pasando, ¿sabes? Mira. Y bueno, y así, y como lo pienso, y ahora no dependo de la escuela, lo puedo decir. Porque mañana no voy a ir a trabajar. La educación es el fundamento de la sociedad. Claro. En una sociedad donde los ciudadanos estamos formados, somos educados, hemos sido educados, no hay corrupción. En una sociedad donde hay educación, los ciudadanos no permitimos desmanes. La ciudadanía educada es una ciudadanía organizada, que lucha por sus derechos, que es solidaria, que es comprensiva, que es tolerante. En una sociedad de analfabetos, en el sentido cultural, no solamente hablo de saber leer y escribir, se dan estos desmanes que estamos sufriendo cada día. Eso es lo que yo creo, que o empezamos a invertir de verdad en lo fundamental para la sociedad, como es la educación y la sanidad fundamentalmente, y este año han sufrido recortes, van a sufrir más, o empezamos a invertir ahí, o vamos para atrás, como dices tú, a peor la mejoría, no se puede hacer nada más. Bueno, pues yo creo que nos prometías un cuento. No, más que era un cuentito aquí a las compas, ¿sabes? Esa cosa que yo tengo de que la mujer es la protagonista, es un cuento sobre la igualdad. Es un cuento ¿se acuerdan ustedes esos cuentos de nunca acabar? Que nunca acaba, ¿no? La ratita, el cuento del preguntó, ¿cuál es el animal más fuerte? Y la montaña dijo, es la ratita que ha sido capaz de horadarme y de eludir al gato. Ni la propia ratita se lo creía. Horadó la montaña y eludió al gato. Desde entonces, todas las ratitas del mundo han aprendido
que en este duro juego por la igualdad, además de eludir a los gatos, hay que horadar montañas y montañas, montañas y montañas. Un cuentito chiquitito. Es duro, pero seguro que lo conseguiremos. Por eso es la razón por la que yo siempre pongo protagonistas a las mujeres en mis libros. Vamos a ver si alguna vez intentamos que las niñas también sean, sin ser princesitas, guapas y bellas y hermosas, pues que sean seres también admirados, aunque sea gordita, aunque sea flaquita, aunque sea una trabajadora, aunque sea una madre cuidando hijos, que nunca, el día que hayan premios para esas madres que cuidan hijos, que tienen enfermos a su alrededor, que están cuidando enfermos, el día que hayan premios para eso como Mujer del Año, pues yo creo que ese día las mujeres hemos conseguido cierta igualdad. Nada más, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a Pepa, que ha venido de Las Palmas haciendo un sacrificio y se nos va mañana Dios de Nochebuena, a María también. Sí puedo. Hombre, eso está hecho. Muchísimas gracias a los oyentes que nos están escuchando a través de Radio San Brondón. Y bueno, hay que comprar el libro para los Reyes o por los Papá Noeles o lo que sea, que La Isla de los Colores y El Monte de las Brumas, bueno, pues han ayudado a enriquecer la bibliografía canaria de literatura infantil. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, muy bien.